Saludos a todos ustedes. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y soy el director de la Oficina de Evangelización y Catequesis para la Diócesis de Austin. Es un privilegio poder estar aquí para acompañarlos a todos ustedes en su jornada hacia una transformación también. Todos nosotros estamos caminando, ¿verdad? Caminando con Jesús y poco a poco comenzamos a aprender cosas nuevas que nos ayudan en nuestro ministerio. Mi responsabilidad en la diócesis de Austin es poder ayudar a diferentes catequistas, a directores de catequesis, a poder ser formados, a tener los recursos necesarios para que ellos puedan hacer su trabajo y ministerio en sus parroquias. Pero ahora me han invitado para poder presentar con ustedes este punto muy importante, un guía para el acompañamiento de líderes catequéticos, sean líderes catequéticos o catequistas también. Recuerden que todos nosotros somos catequistas. Todos nosotros hemos sido consagrados en el bautismo para proclamar la palabra de Dios. Así de que todos tenemos ese trabajo. Lo que me gustaría que ustedes tuvieran en mente es acompañar a los demás a tener un encuentro transformador que conduce al discipulado. Así de que el propósito de este taller es para poder ayudarles un poco a ver cómo es que nosotros podemos ayudar a aquellas personas en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, y ayudarles a formarlos como buenos discípulos. Me gustaría que ustedes quizás cerraran los ojos o pensar, vamos a tratar de recordar a aquellas personas que han estado en nuestras vidas, aquellas personas que quizás nos guiaron en nuestro aprender, aquellas personas que quizás hicieron un impacto significativo en nuestras vidas. Así que tomen un momento para recordarnos de alguna ocasión en que tuviste un poderoso encuentro con alguien que transformó tu vida. Es difícil hacer esto porque no estamos en una aula donde yo los puedo ver y platicar con ustedes, pero sí traten de tomar un tiempo para pensar y recordar quién fue esa persona que contribuyó o que ayudó a tener ese poderoso encuentro. ¿Y cómo fue que este encuentro transformó tu vida? Les comparto. Para mí, en mi niñez, tuve el privilegio de participar en una parroquia donde habían sacerdotes jesuitas, ¿verdad? Esos sacerdotes jesuitas no solamente eran parte de mi parroquia, pero eran parte de mi vida, de mi comunidad. Y ellos ayudaron a formarme de una manera muy bonita. Me gustaría nombrar un sacerdote en particular, pero bueno, son tantos. Father Jim Gartland era uno de mis mejores amigos, Padre Jim Gartland, y también el Padre John Foley. Y ellos, lo que me encantaba de ellos y lo que recuerdo mucho de ellos, es que ellos me animaron y siempre me dejaron saber que no se me dificulte nada. Que cuando nosotros estamos haciendo un ministerio con Dios, o por Dios o para Dios y para la comunidad, siempre tener la confianza que Dios va a estar presente con nosotros. Me decían eso. Y ellos lo que hicieron es, ellos me acompañaron en mi aprendizaje. No solamente eran buenos sacerdotes en mi parroquia, sino que ellos también me ayudaron en mi universidad, cuando estaba matriculando para la universidad, ellos me animaron. Yo creo que ellos querían que yo fuera jesuita, ¿verdad? Pero ellos me animaron, me acompañaron, ellos pudieron responder a preguntas que yo tenía de la fe y ellos fueron las personas que tuvieron un gran impacto en mi vida. Ellos ayudaron a transformar mi vida por completo. Y es por eso que ahora estoy aquí, aunque en la diócesis de Austin, ser muy cercanos a ustedes, haciendo este trabajo de evangelización y ministerio. Así de que quiero que ustedes recuerden a aquellas personas en sus vidas
que contribuyeron en ese encuentro transformador, que los ha llevado a este punto donde ustedes mismos están en el ministerio de los demás. Y bueno, vamos a enfocarnos en este lema. Un encuentro que conduce la transformación. Nosotros, como ministros de la iglesia, nosotros como padres de familia, nosotros como religiosos, nosotros como personas en la iglesia en general, tenemos el privilegio de poder ser la persona de Cristo para los demás. Nosotros somos el vínculo, ¿verdad? El vaso, como quien dice, donde Dios mismo, Jesucristo mismo, comunica con los demás. En nuestras acciones, en los encuentros que nosotros tenemos con los demás. Así que aquellos, vamos a pensar en estas tres frases, aquellos que nos han inspirado, participaron y han creado oportunidades de encuentro. ¿Qué significa? Las personas que nos han inspirado a nosotros a ser quienes somos, participaron y crearon estas oportunidades de un encuentro, de tener un encuentro con otra persona. Bien, primero. Segundo, este encuentro se convirtió en una contribución memorable y valiosa en nuestras vidas, que de una manera u otra nos transformó por completo en lo que somos hoy día. Es lo que les estoy platicando, ¿verdad? De estas personas. Y tercero, estas oportunidades de transformación que se orijan en estos encuentros nos ayudan a formarnos en discípulos intencionales de Cristo, en discípulos misioneros de Cristo. Así que Cristo trabaja por medio de estas personas y estos encuentros para ayudarnos a que nosotros sigamos adelante y seamos buenos discípulos. Y es diferente ser una persona religiosa o una persona que cree, una persona que es parte de una iglesia, y ser un discípulo. El discípulo tiene una función y un trabajo. Para todos de nosotros, reconocemos que nosotros somos discípulos. ¿Bien? Entonces vamos a enfocarnos un poquito y vamos a hablar un poco sobre los diferentes ejemplos que Jesús mismo nos da en las Escrituras, ¿verdad? En los Evangelios, de cómo podemos nosotros también desarrollar oportunidades de encuentro para los demás. ¿Bien? Entonces vamos a seguir adelante. Primero, todo esto tiene que ver con un encuentro que nos lleva a la transformación o que conduce a la transformación. Recuerden, Jesús, impresionante porque Él sabe cómo llegar a nosotros. Él nos explica y nos da la parábola del sembrador. Todos recordamos esta parábola del sembrador, donde el sembrador va y tira semilla en diferentes áreas, ¿verdad? Y sabemos que la semilla va a conectar o va a dar fruto basado a donde llega la semilla. Ahora, el mensaje del sembrador es un mensaje completo y precioso, ¿verdad? Porque sabemos que va a haber dificultad, sabemos que la semilla cae en tierra fértil, sabemos que la semilla cae en medio de las espinas y todo eso, ¿verdad? O en un camino sólido, ¿verdad? Pero más que el mensaje simbólico de la parábola, Jesús, tenemos que recordar que Jesús en su metodología, al explicar esta parábola, Jesús mismo conoce a sus alumnos. Jesús mismo
conocen la comunidad por la cual está Él tratando de dar un ejemplo del reino del cielo. Él los conoce. Él conoce el trabajo de la persona campesina. Él conoce el trabajo del pescador. Él conoce las dificultades de estas personas. Entiende sus circunstancias y su realidad de vida. ¿Cómo viven ellos? ¿Qué comen? ¿Cómo caminan a su trabajo? ¿Cuál es el ambiente de su hogar? Jesús ya conoce eso. Y cuando desarrolla una manera de poder proclamar el mensaje a ellos, Él toma lo que conoce de ellos y lo estructura en una manera donde ellos lo pueden entender. Llegó a ellos ofreciendo ejemplos que les son familiares, que ellos pueden identificar. Ahora, gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad de trabajar la tierra, ¿verdad? En las diferentes milpas que teníamos en México. Yo soy mexicano. En las milpas de chile, de maíz que tenemos en México. Y hasta ahora aquí en mi casita, cuando pongo mis tomates a crecer y pongo mis hierbitas, ¿verdad? Para poder cocinar y mis plantitas, me encantan las rosas. Tengo en mi casa, a mi esposa le encantan también. Cuando yo escucho la historia del sembrador, la parábola del sembrador, yo puedo identificar con esa historia, con esa parábola. Porque yo he vivido esa realidad, pero también comparto esa realidad con los demás, porque podemos identificar. Así que eso, recordamos que en esta historia de la parábola podemos asegurar que Jesucristo tiene una conciencia y Él reconoce el ambiente, el contexto en esta historia. Buenísimo ejemplo. Segundo, el hijo pródigo. Todos sabemos esta historia, ¿verdad? Esta parábola del hijo pródigo. ¿Qué es lo que nos está tratando de explicar? ¿Qué metodología nos está tratando de dar Jesucristo en esta historia? Jesús nos recuerda que debemos seguir esperando la conversión del corazón de las personas. Jesucristo nos recuerda en esa parábola que nosotros tenemos que darles a ellos la oportunidad para que ellos tengan esa transformación y que ellos busquen esa transformación que viene dentro, que es verdadera, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser pacientes, tener paciencia y seguir acompañando para poder ayudar a que ellos tengan esa conversión. No puede ser forzada. No podemos entrar y tratar de cambiar a una persona a la fuerza. Tenemos que ser paciente como el papá en la historia del hijo pródigo. Debemos de siempre dar la bienvenida con brazos abiertos y compartir el amo, ¿verdad? O dar la bienvenida a la persona. Eso es difícil, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos esos prejuicios ya en nuestra mente de aquella persona, cómo me trató, qué hizo, qué mal cosa ha hecho. Esta parábola Jesús nos explica que nosotros tenemos que tener ese corazón abierto para darle la bienvenida a la persona que ha sido perdida y ya ha regresado aún más. También Jesús nos ayuda a entender en esta historia, nuestra metodología es que debemos siempre ofrecer misericordia. Misericordia. Siempre tenemos que tener ese corazón abierto. Siempre que tenemos que no solamente hablar de la misericordia y hablar del perdón, sino que nosotros tenemos que vivir esa misericordia, vivir ese perdón y ofrecérselos a los demás. En nuestras acciones, nosotros estamos instruyendo, estamos dando ese mensaje. Así que esta parábola del hijo pródigo
preciosa, porque no solamente nos enseña lo teológico, que el Padre representa al Padre, a Dios, y que nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Sino que también nos está dando un ejemplo de cómo es que nosotros tenemos que tratar a los demás. Esa metodología de cómo nosotros podemos prestar ese ejemplo y formar a personas. Sobre todo, el perdón. ¿Cómo es que nosotros estamos formando encuentros donde estamos comunicando el perdón? Esta historia a mí me encanta, este evangelio. La muerte y resurrección de Lázaro. ¿Qué aprendemos de este ejemplo? De lo que Cristo nos está tratando de comunicar. Bueno, primero, Jesús se detuvo y acompañó a los que sufren. Jesús paró lo que está haciendo, porque recuerdan, iba a regresar a Jerusalén, tenían estas cosas que estaban haciendo, pero él para, porque él reconoce el sufrimiento, no solamente de las hermanas de Lázaro, sino que él mismo participa en ese sufrimiento. Mostró solidaridad con ellos y también participó en sus penas. Él entendió, él sintió lo que la familia de Lázaro estaba sintiendo. Eso nos inspira a nosotros un buen ejemplo de que nosotros tenemos que también acompañar a aquellas personas en sus momentos más difíciles. Tenemos que parar lo que estamos haciendo y prestar atención y estar presente con ellos durante esos momentos difíciles. Transforma nuestro sufrimiento en alegría. Es lo que hace Jesús. Recuerden, Jesús toma todo este sufrimiento y Él lo cambia, lo transforma y nos hace a nosotros alegres. Esto, claro, es la virtud de empatía, tener empatía. ¿Bien? Seguimos. Preciosa historia de la mujer samaritana. Precioso ejemplo, ¿verdad? Podemos hacer todo un discurso sobre este encuentro con Jesús. Jesús va en contra de la norma de la sociedad en este momento. Recuerden, la mujer samaritana es una mujer que es parte de esta comunidad de los samaritanos. Los judíos no están juntos con los samaritanos, es dos grupos completamente distintos, pero tienen un origen, ¿verdad? Esta mujer va hacia la fuente, hacia el pozo, ¿verdad? Para tratar de sacar agua. Jesús sabe que él no puede estar interactuando con esta persona por diferentes razones. Cultural, social, económica, religiosa, ¿verdad? Pero él lo hace. Él va y está ahí presente con la mujer samaritana. Él conoce su historia y él tiene compasión por ella. Claro, Jesús es Dios. Él conoce toda la historia de esta mujer. Y bueno, claro, podemos entrar en la teología y en la historia y el contexto. La comunidad samaritana fue conquistada por 6 diferentes naciones. Así de que a veces nos quedamos en esa mentalidad de que la mujer samaritana es mujer pecadora porque tiene a 6 maridos. Pero lo que la mujer samaritana está representando en este evangelio es todo un pueblo que no ha estado fiel a su Dios, ¿verdad? El Dios de Israel. Así que todo ese es otro contexto que podemos escuchar y hablar, pero en este punto muy clave es que Jesús conoce su historia, la conoce a ella, sabe su sufrimiento, sabe su realidad, toma el tiempo para poder ayudar a comunicar que Él la conoce.
En este encuentro, que es transformador, donde Él está mostrando compasión para ella y la está elevando, como quien dice, o la está animando, ¿verdad? Él explica sobre agua viva, ¿verdad? Todo esto, lo teológico que viene del mensaje. Yo estoy tratando de ver otro lente, cómo es que, qué estamos aprendiendo de estos detalles. En este encuentro, la mujer se convierte en la que va y evangeliza y cuenta su historia, su encuentro. Ella le cuenta a los demás lo que acaba de tener como experiencia con este maestro. Ella es la que proclama que Él es el Mesías, la que reconoce que Él es el Mesías. Se ha convertido ahora ella en discípula de Cristo con este encuentro que es transformador. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él muestra compasión hacia la mujer samaritana. Muy bien, seguimos. El tercero, y me encanta esta historia, la historia de Emaús, ¿verdad? El encuentro es hacia Emaús. En este momento quiero que ustedes reconozcan que Cristo es el maestro, el gran maestro. En el encuentro hacia Emaús, los acompaña, literalmente está caminando con ellos en su jornada hacia Emaús, ¿verdad? Él escucha cuando comparten su experiencia. Voy a entrar en detalle en un momento, pero Él los escucha y camina con ellos. Este encuentro los conmueve y ellos son transformados. Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? De lo que sucede. Pero voy a entrar en más detalle de esta historia para poder dar mi punto principal. Jesús es el gran maestro y les voy a explicar por qué en la historia de Emaús. Nosotros tenemos no solamente esta historia de Emaús, pero si recuerdan muchos de ustedes que participaron en el quinto encuentro, ¿verdad? El quinto encuentro también toma esta historia del encuentro hasta Emaús para dar el contexto por cómo nosotros llegamos a ser discípulos misioneros. Pero antes de llegar a ese punto de lo que el quinto encuentro nos está ayudando a entender, quiero poder dejarlos reflexionar un poco más sobre este maestro perfecto, quien es Jesús. Ahora, recordemos la historia bien. Jesús los ve a los discípulos y él los encuentra en el camino. Ellos están caminando, recuerden, están caminando de Jerusalén, donde está el templo, hacia Emaús. Están saliendo en dirección contraria hacia Jerusalén. Pero Jesús los encuentra y ellos no lo pueden conocer, no lo pueden reconocer todavía. Jesús simplemente va caminando y ve que ellos están tristes, ¿verdad? Y él les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Qué es lo que sucede? Cristo sabe lo que sucede. Cristo sabe, Él fue el que fue crucificado y resucitado. Pero Él les pregunta a ellos, ¿por qué están tristes? Y claro, ellos reaccionan, pero pues, ¿dónde has estado, hombre? ¿A poco no sabes lo que pasó con el que nosotros llamamos el Mesías? Que lo crucificaron y ahora las mujeres se supone que fueron allá y no le encontraron en la tumba. Pero pues, ¿dónde estás, hombre? Que no, ni te dices cuenta de lo que está pasando. ¿Verdad? Bueno, ya estoy elaborando un poquito más, ¿verdad? Pero claro, ellos están frustrados, están tristes.
Están agotados y van hacia Emaús. Cristo los reconoce, los identifica y comienza a acompañarlos. Ahora, recuerden que Cristo ya conoce sus inquietudes. Él escucha su experiencia y ayuda que conozcan sus circunstancias y su dolor. O sea, Él reconoce Él ya sabe su dolor, lo que están viviendo. ¿Y qué hace Jesús como el buen maestro? Jesús, al escucharlos, les comienza a poner ejemplos para que ellos puedan hacer la conexión de quién es Él. Él comienza con las escrituras y comienza desde la creación hasta los profetas y les está explicando y recordando esa misma historia y ese mismo caminar que ellos están viviendo. Y está tratando de ayudarles a que ellos se les prenda el foco, decía mi abuelita, ¿verdad? Que se les prenda el foco y que ellos hagan esa conexión de que este es el Mesías. Pero porque cargan toda su tristeza, su ansiedad, sus dificultades, no pueden hacer la conexión. Así que Jesús mismo les explica en los evangelios, les está dando esas claves para que ellos hagan la conexión, pero no les dice la respuesta, ¿verdad? Él tiene que acompañarlos en su aprender y dejar que ellos hagan esas conexiones. Ahora, ¿qué pasa? Seguimos adelante, caminando. Se está comenzando a oscurecer y están cansados, llegan hacia Emaús. ¿Y qué es lo que sucede en los discípulos? Ellos comienzan a preocuparse del compañero en el camino. Reconocen que se está oscureciendo y como ya les tienen confianza, ya le tienen confianza a este caminante, a este acompañante, les dice a él, los discípulos dicen a él, ¿por qué no te quedas con nosotros en nuestro hogar? Porque ya está atardeciendo. Momento clave allí. En ese momento ellos abren su hogar, abren y dan hospitalidad. Ellos abren su corazón y ahora ya no están cargando todas sus necesidades y todas sus frustraciones y todo su coraje, sino que ya lo dejan y en ese momento ellos pueden ofrecer de ellos mismos hacia el caminante, hacia Jesús, caminando con él. Y Jesús toma su invitación de hospitalidad y entra en su corazón y en su hogar. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Están sentados. ¿Y qué es la mejor manera de ser, o de dar hospedaje a alguien o de ser a ofrecer tu hogar y amor? Sentándolo a que coman con nosotros. Compartir lo poquito que tengo. La poquita comida que tengo en mi jarrito, ¿verdad? Échale más agua porque a todos podemos comer. Lo poquito que tenemos, lo sencillo, lo ofrecemos con tanto amor y en ese momento es cuando comienza la transformación. Él toma, Jesucristo toma esas pequeñas cosas que podemos ofrecerle. Él también toma todo eso que cargaban los apóstoles, los discípulos, sus frustraciones, sus necesidades, su confusión. Él lo toma, consagra los elementos, el pan y el vino. Y al consagrarlos, tomando todo su sufrimiento, toda su angustia,
todas sus necesidades, Él lo transforma en sí mismo, en su cuerpo y en su sangre. Y allí mismo se les prende el foco, ¿verdad? Esa expresión yo digo siempre. Se dan cuenta, conectan. Este es el Mesías. ¿Por qué no nos dimos cuenta cuando estábamos caminando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se nos abrían los ojos al saber que era Él? Nuestros corazones ardían ahora al reconocerlo en la fracción del pan. Toman el pan. Están transformados por completo de una manera tan grande que es contagioso. No pueden quedarse allí. Y se van corriendo. ¿A dónde? A Jerusalén. Para poder compartir con los demás el encuentro que acaban de tener con Jesucristo. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Ahora ellos son discípulos de Jesús. Porque recuerden, al principio, ellos lo conocían. Lo conocían, sabían la historia, sabían que iba a haber un Mesías, sabían que era la persona que se llamaba Jesús, sabían esto, lo conocían, pero no lo conocían en sus corazones, porque aún no habían abierto su hogar, su corazón, para que pudiera entrar Cristo y compartir y transformar todas sus inquietudes en esperanza, en gozo, en lo que es transformador para nosotros y nos lleva hacia el cielo. Preciosa historia, ¿verdad? Tengo las notas que dejé aquí, que me inspiró todo lo que estaba hablando, que vamos a regresar. Una vez que tienen confianza con Jesús, como el compañero en el camino, ofrecen un gesto de hospitalidad y los invita a quedarse en su hogar. Eso habíamos hablado. Abren sus corazones para poder ser transformados. En este momento que está abierto a aprender y reconocerlo en la fracción del pan. Finalmente, todo tiene sentido, ¿verdad? Se les prende el foco y sus corazones están ardiendo de alegría. Es imposible guardar lo que sienten en ese momento. Necesitan compartir con otros su historia y ellos mismos son los primeros que evangelizan y comunican este plan de la salvación. Así que esta historia nos recuerda, nos da el ejemplo de la metodología la cual Cristo mismo toma para poder ayudar a que las personas puedan ser transformadas y aprendan. A ver, ahora, ¿cómo lo cambiamos o cómo lo traducimos en lo que hacemos? Claro, muchos de ustedes ya saben que esta historia de Emaús es el paralelo de la liturgia. Entramos, ¿verdad? Con la cruz, con el crucifijo, es el caminar con Cristo. Llegamos y reconocemos nuestros pecados y comunicamos lo que nosotros cargamos, ¿verdad? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Después comenzamos a escuchar las escrituras, donde Cristo nos ayuda a ver qué es lo que nos falta, cómo podemos conectar los conceptos. Jesús mismo en el Evangelio nos da explicación y nos ayuda a conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y cómo todo tiene conexión. Pero bueno, ahí todavía no se nos prende el foco, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el ofretorio, llevamos el pan y el vino, y en ese momento las personas que cargan el ofretorio hacia el altar, no solamente cargan el pan y el vino, sino que también están cargando con ellos
todas las necesidades, las preocupaciones, todo lo que cargamos nosotros en nuestro caminar y lo ofrecemos como sacrificio para que Jesús mismo lo pueda transformar por completo y hacer de ello el alimento que nos va a llevar a la salvación, la Eucaristía. En la elevación del pan, al ser transformado al cuerpo, es un momento clave, un momento tan importante en nuestra fe. Tenemos que darnos cuenta que allí está presente Cristo. ¡Wow! No se nos ocurre. Allí está presente Cristo. Cuando tomamos, consumimos en la comunión, nosotros estamos llamados ahora que estamos llenos del Espíritu y llenos de Cristo a salir y a invitar a los demás y a evangelizar este mensaje de la salvación. Es esencial. Es lo que hacemos en la liturgia. Y también es una buenísima metodología de cómo poder instruir a los demás. El quinto encuentro nos da una guía, ¿verdad? Primer paso, y bueno, lo voy a cambiar un poquito, pero el primer paso es primeriar, ¿verdad? Esa palabra clave, primeriar, identificar a alguien o vaya a los ambientes e inicie una conversación. Primeriar es identificar a la persona por la cual nosotros queremos encontrar en el camino, como Jesús lo hace en esta historia de Maús. Primeriar, buscar a esa persona en el trabajo, sea persona en el aula, en el salón, en la catequesis, sea persona en nuestra comunidad. Segundo, conocerlos y aprender su realidad. Aprender quiénes son ellos, cómo es que ellos funcionan, qué historia cuentan, ¿verdad? Tercero, identificar las necesidades y ministeriar a las necesidades inmediatas. ¿Qué significa eso? Tienen hambre, están enojados, tienen rabia, hay tristeza. Si nos ponemos a pensar con los niños, parte de la razón de que muchos niños no aprenden es porque les hace falta alguna necesidad que sea, eh, que sea identificada y que se le pueda ayudar. Nosotros ya sabemos, los niños pequeños cuando están llorando es porque tienen hambre o se les tiene que cambiar el pañal o necesitan amor y cariño, ¿verdad? En nuestros salones a veces hay niños que vienen sin haber almorzado, sin haber comido, sin haber sentido compasión o amor. A veces tenemos a niños o jóvenes que vienen quebrados por completo emocionalmente. Nosotros tenemos que identificar esas necesidades inmediatas y poder ayudar. Porque al hacer eso, desarrollamos una confianza con ellos. Desarrollamos esa oportunidad de conversación. Y que no, no deben de tener miedo. O que nosotros estamos preocupados por sus necesidades. En lugar de que venemos y queremos cambiarlos y que entiendan y que hagan esto o que lean esto o que hagan este trabajo. No, primero ver la necesidad inmediata, ¿verdad? Y al hacer eso, nosotros podemos desarrollar esa conversación con ellos, seguir ofreciéndonos de nosotros. Cuarto, una vez establecida la relación, tú mismo te conviertes en el puente que los conecta a la comunidad de fe. Ya que hemos desarrollado ese encuentro con ellos, nos conocen, nosotros hemos ayudado en esas necesidades inmediatas que tienen, ya tienen esa confianza.
Y eso es difícil porque hay mucha gente que ha sido herida por nuestra iglesia, por conversaciones de otras personas hacia la fe. Ellos necesitan tener esa confianza con alguien que los va a acompañar. ¿Bien? Y de esa manera nosotros somos puente ahora para conectarlos a una comunidad que tiene tanto para ofrecerles. No solamente llevarlos a misa, sino sentarnos con ellos, ayudar a que conozcan a todas las personas de nuestra parroquia. Si el niño, si la señora tiene un niño que no ha sido bautizado, señora, no se preocupe, ahorita nosotros vamos a ir, yo voy con usted y vamos a registrar al niño para que comience su catequesis. Y tú lo haces acompañando, tomándola de la mano. No, 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 señora, no se le dificulte. Nosotros lo hacemos y es más, si necesitamos, pues yo puedo ser el padrino, ¿verdad? Esa confianza, ese acompañamiento es clave. Y después, finalmente, celebrar la alegría de llevar a esta persona a la fe y un encuentro con Cristo. Este proceso del quinto encuentro nos ayudó bastante a entender cómo es que nosotros podemos ser discípulos misioneros. Cómo es que nosotros tenemos que tomar estos ejemplos y utilizarlos, no solamente para evangelizar, sino para la catequesis de la misma manera. ¿Cómo llegar a los padres de familia que les hace falta catequesis? Lo podemos hacer de esta manera. Identificarlos, conocer su realidad, ver la necesidad inmediata que se tiene que ayudar, establecer una relación y formar puente. Ellos vienen aquí porque yo puedo ayudarles. Yo los conecto con el sacerdote, yo los conecto con el director de educación religiosa, yo los conecto con la despensa que hay en la parroquia cuando necesitan algo. Y claro, siempre celebrar con ellos, porque al regresarlos a la iglesia, al ellos estar presentes y participando en la fe, ellos son parte de nuestra comunidad. Ahora el cuerpo de Cristo formado está completándose aún más, porque un miembro más es parte de ese cuerpo completo. ¿Bien? Ok. Ahora, yo sé que todo esto no es tan fácil, ¿verdad? Pero hay recomendaciones o consejos de un catequista a otro. Recuerden, todos somos catequistas. Todos tenemos esta dicha y esta obligación también, o esta oportunidad para ser personas que ofrecen encuentros con los demás que son transformadores. Así que un consejo de un catequista, yo a otro catequista. Conoce a las personas donde están en su fe, sin juicio, ¿verdad? Sin juicio, sin prejuicio. A veces nos frustramos con la realidad de los demás, en lugar de ser verdaderamente pastorales. Así que, primero, tratar de conocer la realidad de las personas y no sorprenderse o no reaccionar de una manera negativa. Sabemos que a lo mejor no están casados. Ok. Sabemos que hay 3, 4 niños que no tienen catequesis. Ok. Sabemos que acaba de fallecer el papá. Ok. ¿Cómo ayudamos en ese momento? Tener prejuicio, estamos aquí para poder ayudarle a usted y acompañarlo, ¿verdad? Segundo, las personas que vienen son vulnerables cuando buscan aprender más acerca de su fe. Al llegar a la parroquia, al llegar a la oficina de educación religiosa o al llegar a la aula donde van a recibir la catequesis, ellos ya han procesado que tienen que llegar, que tienen que hacer eso, ya vienen un poco vulnerables cuando buscan aprender algo de su fe y buscan dirección. Tenemos que escuchar su realidad.
y sin tratar de arreglar su vida o su viaje, dice ahí, pero su vida. No estamos allí para nosotros componerlos, no. Estamos ahí simplemente para escuchar las dificultades que ellos cargan. Conocerlos y tener una buena conversación con ellos. Aprender todo lo que se pueda aprender acerca de su familia y comenzar a identificar aquellas necesidades específicas. Tenemos que tener eso en mente nosotros ya. Cuando viene alguien, nosotros tenemos que sentarlos, darle la bienvenida, aprender de ellos. A veces nosotros rápidamente comenzamos a, ok, ¿qué es lo que va a necesitar? Ok, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquella cosa, y luego no lo viene a registrar hasta en mayo o hasta en septiembre. No, 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 no. ¿Quiénes son primero? Porque son personas. ¿Qué historia cargan? ¿Qué necesidades tienen? Escuchar. A veces para muchas personas es escuchar una historia larga que tienen de alguna experiencia que han tenido y ellos tienen que poder comunicarla. Recordar que nosotros tenemos que ser puente en lugar de portero. ¿Sí me entienden? Nosotros tenemos que tener esta mentalidad de que nosotros sirvemos como puente para que puedan conectarse a la fe aún más. No ser la persona que va a limitar si puede entrar o no puede entrar. A veces eso hacemos y no nos damos cuenta. Quizás la intención original es de ser compasivos, pero a veces nosotros ponemos más barreras en lugar de ser mejor puentes para poder ayudarles a conectar. Nuestra noción de cómo se debe de hacer la catequesis es diferente lo que estamos llamados a hacer a veces. Eso es fuerte, ¿verdad? Nosotros pensamos que la catequesis se tiene que hacer de esta manera, porque así fue como yo aprendí de mi abuelita y mi abuelita me enseñó a mi mamá y mi mamá me enseñó a mí, así tiene que ser. No. A veces tenemos que recordar que lo que nosotros pensamos que sea la estructura de cómo debe de ser la catequesis o cómo tienen que ser formados, va a cambiar. Tenemos que identificar las necesidades, las circunstancias que están pasando y tener que trabajar de una manera u otra para poder ayudar a que las personas puedan recibir lo necesario y llegar a los sacramentos, llegar a ese proceso donde ellos encuentran su fe, donde tienen ese encuentro con Cristo. A veces nosotros tenemos esta mentalidad que la gente va a tener que participar en un programa que ya existe, que ya tenemos, y que los podemos encajar en un programa que ya existe, o su formación de o su forma de hacer las cosas. A veces nosotros tenemos este programa que solamente son los niños de esta edad a esta edad, y todos los demás tienen que esperar o yo no sé dónde van a recibir esta formación porque en este programa tienen que venir a esta edad y a esta edad para hacerlo. No, entonces no estamos así, no estamos siendo pastorales. La manera en la cual nosotros desarrollamos nuestros programas, desarrollamos la manera de evangelizar, tiene que siempre estar al día, ¿verdad? Eso lo hemos aprendido con esta pandemia, donde ahora no tenemos, todo lo que hemos tenido establecido ha cambiado por completo. Ahora estamos aprendiendo por Zoom, estamos aprendiendo como familias, en la catequesis familiar, estamos haciendo diferentes cosas para poder ayudar a informar a las personas. De una manera, gracias a Dios que hemos podido responder de esta manera en esta pandemia. Bien, si lo hemos hecho de esta manera durante muchos años, entonces le hemos estado faltando a mucha gente durante estos años. Pensar en eso. Si tenemos una cierta estructura de cómo debemos de hacer las cosas siempre, y siempre lo hemos hecho de esta manera, y no queremos cambiar, tenemos que reconocer de al no cambiar nuestra manera de ser,
para hacer al ministerio a los demás, entonces estamos dejando a muchas personas atrás. Tenemos que reconocer que para poder llegar a este grupo de personas, tenemos que quizás ver cuál es la mejor manera de llegar a ellos. Si ellos no caben en nuestra estructura, entonces no van a recibir nada. Tienen que esperar o tienen que ir a otro lugar. Eso no funciona. Eso no es pastoral. Tenemos también que reconocer quién falta en tu mesa. Refleja a su comunidad parroquial, aula, el salón o ministerio, el ambiente que lo rodea. ¿Quién no está presente? ¿Quién no hemos incluido? El joven, la persona anciana, la madre de familia, el papá que está trabajando en muchas veces, los niños pequeñitos, la abuelita, el tío. ¿Quién no está presente en esa mesa en la cual nosotros estamos brindando ministerio? Ah, no, yo solamente trabajo con los de tercer grado a séptimo grado. Son los únicos. No, claro, sí hay maneras de poder trabajar en diferentes grupos, pero siempre pensar quiénes más hacen falta estar aquí en esta mesa. ¿Quiénes no hemos incluido? Porque recuerden, nosotros en nuestra diócesis, en nuestra arquidiócesis, estamos responsables para poder catequizar a cada persona en nuestra diócesis o arquidiócesis. Darle la oportunidad a que ellos puedan acercarse a la fe también. ¿Quién no está presente? O solamente nos gusta trabajar con nuestro grupito porque es fácil hacerlo. Tenemos que salir de ese contexto. ¿Bien? Bien. Entonces, gracias a todos ustedes por tomar este tiempo conmigo, por acompañarme o yo acompañarlos en este momento en nuestro aprender y nuestro crecer. Y como siempre estoy bendecido para poder estar con ustedes. Y yo valoro, como todos tenemos, siempre agradecemos todo el trabajo que hacen ustedes, toda la dedicación, todo ese trabajo de ministerio, de ser buenos discípulos. Así que terminamos simplemente, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Gracias.